Y ahora, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Tasher. Estamos viendo la presentación de Gamescom. La E de noche allá. Ya hacen la intro, Geoff Keighley. Dígame si se escucha, se ve bien. Si alguien puede hacer clip y verificar que se escucha el audio de la transmisión, además de que yo hablo, piola, sin la exclamación clip. Pueden reaccionar en el chat con signo de exclamación react, wood, troll, y aparecen mensajes random. Y como siempre, si no saben los comandos, signo de exclamación comando. Y los que vienen temprano a veces arriba aparecen. Está. Hola, Alemania. Around the world, I am Geoff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event, Tengo ganas de ver esto, pero Gamescom 2023 ONL All Night Long. No, malísimo. Se escucha todo, gracias. Te quiero, Dante. We call it Opening Night Live, and over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat. Luigi, gracias por ese Prime, se aprecia un montonazo. But first, we're gonna kick things off. Let's go, somos 7. Gracias. Veo nuevos emotes. Empezó el término de hype. Esa animación es nueva. Starfield. Please join me in welcoming the composer of the game, el compositor de Starfield, for a very special performance. Maestro. ¿Va a tocar la intro de Starfield? Copyright. Oh, la dejo, es la intro. Ya está. Qué manija que estoy manejando. Ya preinstalé en las dos plataformas. En la Xbox y en la PC, imagínate. Qué lindo tema. Me paré en los wallpapers. Boludo, 2 de septiembre. Falta nada. A mí se me está pasando rapidísimo. Hoy tenemos encima... Vamos a jugar otro juego encima hoy. No sé si ni llego a pasar Red Dead Redemption 2. Pero va a ser... vamos a hacer full manija de Starfield también. Claro, como que toca su ritmo, no toca... Porque creo que el tempo del tema es un poquito más bajo. Pero es un piano con pedal que suena más fuerte, ¿no? Me parece que habrán microfoneado de otra manera. Obviamente en ese estudio. Se renota que es en vivo esto. Me recopa escucharlo. Pianito. Starfield Roland Edition, capa. Ay, Bethesda, ojalá que no lo saque, no lo rompas tanto con bugs al juego, por favor. La última vez le tuve fe al Fallout 76, ni lo preordené. Ni lo preordené. ¿Este era en trailer? Es un live trailer esto, sí. Live action. Mejor que Death Note. Mucho mejor que Dragon Ball, ya se ve esto. Cuando pasan la secuencia de naves peleando, tengo ganas de jugar algo así, onda, que sea una mezcla de Rogue Squadron peleando en el medio de la galaxia. No me acuerdo tanto del gameplay. ¿Había secuencias de las naves combatiendo? Me voy a comer el copyright, ya está. Everything's gonna be in London time.
¿Cómo me gustan los juegos de ciencia ficción? Por favor, no la cagues, desde la concha de tu madre. No la cagues. Me gustan mucho los juegos de ciencia ficción. ¿Te llegas a meter con este universo? Por favor. Hacer las cosas bien. El acceso anticipado comienza el 1 de septiembre. Y yo ya predescargué para el 2. No tengo el acceso anticipado. No lo compré, ordené la versión más cara. Es carísima. Mirá, vino el loco, ¿eh? Salúdenle al pelado. El de Brasser. Sí, era re popular, ¿viste? Todo el mundo lo conocía. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. De vuelta la misma pelotudez. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. De vuelta Bill Clinton. Right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. El vendehumo mayor se va a subir al escenario, gente. Todd Howard. La gente ahí, te queremos, Howard, te queremos. Pero, genial. Qué lindo, qué bien que vende humo este tipo, ¿eh? Miren la cara que tiene. Los ojitos claritos. Está en forma. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a ver, vamos a escuchar la cantidad de humo. Is it true this is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, no, eso no es nada. Welcome you to Gamescom. Aparece cada vez que reinicia el stream. We're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Como el que las caras son de Bethesda, ¿no? Visualmente todo lo demás, pero el estilo artístico del engine de Bethesda es como la cara. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. They sí, es por el motor, pero 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. Es como que es la falencia. Después lo demás es como cuando ves en el FIFA y lo ves tan animado y dices, puede ser FIFA, no es real, ¿no? Está bueno, es el motor, se entiende. Pero para mí me parece un poco más fotorrealista. Y es otra cosa, ¿no? No sabría decirte, Mexican, ¿sabes? A ver, yo soy pro de que sigan utilizando el mismo engine si les funciona. Ahora, le cagaron un poco el lanzamiento con el Fallout 76. Y yo te diría de cambiar un poquito de cosas, pero lo levantaron mucho. El Fallout 76 está hecho otra cosa, pero bueno, pasó tiempo. Es el mismo del Fallout 4. Si están trabajando siempre con el motor de toda la vida, no me molesta. Hay mucha gente que se enoja si, por ejemplo, no sé, Elden Ring lo está sacando con el Unreal Engine 5. Está hecho con el Unreal Engine 4.
Y mucha gente está como enojada porque el Elden Ring se vería mejor y que tal cosa si hubiera hecho, pero From Software está acostumbrada a hacer el Unreal Engine 4, o sea, déjenla, hizo el mejor juego del año pasado. Yo para mí, mientras estoy acostumbrado al motor, Thank you. Can't wait for you to play the game. Ahí está. Gracias. Yo creo que dijo puro humo. Estaba escuchando mientras yo hablaba, pero literal lo dejé porque era puro humo. Tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Muy familiar para los fans de Gamescom. El tercer título. Ok. Acá. ¿Lo que es? Supermassive Game. Ah, son Little Nightmares. Mirá. Así me di cuenta por los gorditos. O sea, me parecía que era un Little Nightmare, pero viste que como el aspecto de las máscaras no parecía. Me debo el 2 todavía terminarlo. Jugué la demo, creo. Ese sería el 3. Little Nightmares. Ah, pero dice Little Nightmares solo. Ahí está, cambio. That's right, Little Nightmares 3. 2025. Está tapando el 5 el señor. Ah, no, el 4. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce. La gente le dice la fecha porque el chaval estaba parado todo el día ahí. It's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate de la presentación. Señor Corrace, no sé qué. 204 sale. Carly, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Geoff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to. Es que esta gente, a ver, yo los entiendo. Porque somos todas personas que planificamos nuestro juego, que tenemos así en mente, tenemos reuniones con 10 personitas, pero que te presenten a 300 personas ahí de la nada o a 1000, ya es como que te pones bastante nervioso. Está bueno eso. A mí me da mucha ternura el de Unravel. Que iba así todo temblando y con el muñequito, ¿se acuerdan? Ese me da mucha ternura. They are trapped in a place that we call the spiral. Son Alun y Elun. Elumbe. And they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. Gracias por esa 71 meses de Reset Chrono. Ahí viene el chat. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Muy well, bueno esto. A mí me ocupa bastante escuchar podcasts así. Episódicos y eso de series o audiolibros. It is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, bueno, el Wukong es el Dark Solero. Action RPG. Action RPG, pero lo ves, es un Sekiro. Es un Sekiro con el estilo artístico, ¿no? Ya lo vemos. Este señor puede tocar. Vos también podés.
Las neuronas las tiene acá en el cuello. Con Wi-Fi canta. Y sí. A ver. Che, me gusta. Es muy drogadicto los jefes. O sea, el tigre se pone a chupar un río de sangre y te empieza a dar merluza. Esto pasa después durante Dios of Evangelion, ¿eh? Muy piola, ¿eh? MYTH WUKONG. No me acordaba de nada. Che, este trailer está mucho mejor que lo que había visto. ¿O era un teaser? ¿Vimos un teaser muy corto? Ahora después voy a rever los demás, pero muy lindo. Hey, Shenshua. No dice fecha, no dice nada. Esto va a salir en 2028, che. Ahí está. Me inyecta. Tuki. XCOM 5. Ah. ¡No! ¡No! ¡Gears! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, hermosa. Ok. ¿Y este bicho? Le pusieron una armadura. Parece un personaje de Gears of War posta, ¿eh? Pero no sé. ¡No! ¡No! ¿Es el 3? Para. No, es el Killing Floor. ¡Boludo! Es verdad que eran los jefes. Los bichos esos que te persiguen por todos lados hasta el fin del mundo del Killing Floor. Bueno, ya sabemos, este juego está en Game Pass. Ahora hay un logo que te lo muestra al principio. Y una nueva actualización porque es 2021, dice acá. Armaban el simbolito de Xbox con los personajes. Reimaginado en Xbox. ¿Es el Mythologies? Creo que me voy a poner arriba así, no tapo los textos. ¿Cuál es este, gente? Igual, hay muy pocos juegos de estrategia que se van lanzando. Miren que es una de las categorías que es como que muy poca gente apuesta. Pero es muy de nicho, siento ahora, ¿no? Yo sé que acá en Argentina se juega un montón y es medio reconocido y todo el mundo va a ver un Age y lo va a reconocer. Pero literalmente es muy de nicho, no es que sea wow, una reventa. Es el 4 Anniversary Edition. ¿No? Yo pensé que iba a ser el Mythologies una versión reedición o algo así. ¿Qué salió? El 2021, dije, por el 2021 salió. Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles
today. That's right. Ah, porque se puede jugar con el joystick. Next up, Igual. we have something extremely Por eso. special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come El director all de the way 300 to y de Army Gamescom of the to Dead. talk about his new film, A ver. Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Yo pensé que era. Acá, no pensé que era Zack Snyder que iban a mandar, boludo. Me colé que era él, ¿verdad? ¿Qué? Estaba ahí sentado. Una silla de plástico como todos los seres humanos de la Tierra, dice. Tiene todo silla de plástico, boludo. Míralo. Va, no es de plástico la de jardín acá, no. Tiene cañito. Es macheto. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. ¿Qué estaba pintando Zack Snyder en la casa, chat? Miren el pantalón. Después se queja de cuando alguien lo tiene roto ahí en la calle y es de moda. What a great crowd. It's insane. Qué increíble el público. Gracias. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for Para your whole vos. life. Yeah, I've been a gamer, and I Está de loved Ikea. the idea of Mal. coming to Gamescom was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out, and I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Voy a mostrarle un poquito, we'll me prepare the parece. trailer, which is coming up in just a second. Yeah, Me parece que pagamos moments un poquito away. para estar acá. Okay, well, let's kind of Pinte. roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies. No puedo dejar de ver que tengan todo el Shinto guasqueado. And also, I was Perdón. a huge fan of this adult Ahora se les di la illustrated idea. fantasy magazine called Heavy Metal. And I was everything. Pero si es in la there moda, just blew yo my uso el mind. Shinto guasqueado. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just She's awesome. seconds, but Oye, there's van a even mostrar el more trailer. than just Okay. the films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of, Zack of Snyder things that are y gonna be, Netflix. narratively Mirá. linked to what you're doing with the, Un evento de the videojuego. movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon. Ah, And the están game haciendo un we're juego para la developing película, with tiene Super sentido. Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place. Ah, es de Netflix Games, o sea, right after the Chat, events. bueno, of si ya lo the saben, two yo ya movies. no lo propongo And más, it pero really is si pagan en I've been Netflix, we're tienen talking jueguitos with gratis those en el guys celular y and en la really PC interacting o with them. en la tele, The inclusive ideas algunos. they have and No sé si the way vieron, the pero game's gonna expand the el universe is Oxenfree just 2, unbelievable, and I'm super recomendadísimo excited que lo about it. jueguen en el celular, To no be able to, importa, like, buenísimo, lo pick pasé your entero, rebel si no, and lo then resubí al go canal on secundario. missions, and it's like, Bueno, elegís a tu rebelde y vas a misiones. Yeah, and it's crazy. But we're cooperativo, and we're dice. just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun. And that's Ah, fun. recién están So keep your empezando eye a out. hablar de las ideas de que lo que está viniendo, o The sea. game and more. But let's roll it back Igual me to parece que es medio the plan movie de. because we are going Como que está to dentro del get plan de a marketing. first Ojalá. look Tengo now que ver at, this quién lo incredible desarrolló film, el part juego. one and part Como two, para saber si está Yep, bueno, piola. Pero bueno, this Netflix little Games. trailer we put together, a little tease of the universe. So Ah, I un hope que you otro guys buen enjoy it. juego, I can't wait for you to check it Hay out un right juego de now. Devolver que está bueno Let's check también. it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. El premier mundial acá, ¿eh? O sea, a ver. Una peli. Me voy a comer un copy strike ahora, la recon, porque ya me pasó previamente de haber visto un trailer que te mandan en el medio de la presentación de. Esto lo sube a YouTube y cagué fuego, chacha. Es mi intención siempre es esa, ¿no? Ver la reacción ahí, pero. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child Sí. would stop the Mi voz madness of silenciada. war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see.
Loyalty to a king I cannot El serve, timing del react de FedEx. Kojima. and love for a ¿Un child Kojima? Es amigo de Geoff. En algún momento tiene que aparecer. ¿O no? Si hablan todos los días por teléfono. What do you think they want? ¿Qué harían si están en un grupo de WhatsApp con Kojima y Geoff? O sea, le mandan stickers así de sexuales. O stickers de pepes. El de Pikachu sorprendido que se le ve la sombra del nepe. ¿Viste este, Koji-san? Koji-san, ¿viste este? Nadie edite, por favor. No, boludo. Nadie edite la foto esa, Nadie saque clip, por favor. El que está acostado con carpa. Ah. Ese. Pará, pasámelo. ¿Acá o me lo acuerdo cuál era? Yo creo que sí. Ah, este carranza de WhatsApp. Del director Zack Snyder. And I boast no fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. No entiendo nada. A king is a man, and a man can fail. Es como algo de futuro pasado. Is indestructible. ¿Por qué hay robots y hay reyes? No entiendo nada. ¿O es atemporal? Hay gente con arma y otros con espada, o sea, eso no entiendo. Doom, Game of Thrones y Star Wars, literal. O sea, están subiendo una nave de Star Wars. Esto básicamente Tatooine ahí bajando y uno baja con una espada de la nada, o sea. Y el último samurái le ponemos ahí. Igual Dune, ¿no? Pero. La luna rebelde. Le chupa un huevo en la época del tiempo en la que esté la luna esa. Parte 1. Ay, no. ¿Cómo le gusta, hijo de puta? Por poco dice parte 3 Director's Cut Zack Snyder Edition, boludo. ¿Cómo le gusta el hijo de puta? Zack, sos un hijo de puta. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Ok, una actualización del gameplay de este juego que ya está en Corea del Sur. ¿Lo jugaron esto o hay que hacer una especie de cosa como para conectarse a los servidores coreanos para jugarlo? Se ve lindo, boludo. Esto se ve re bien. Estos juegos así que no tengo la más puta idea porque no juego algunos MMO. What the fuck? Se ve con los re eficaces. Este juego salió. No. Ovejita, de la nada, tipo. Venga pa' acá, oveja, hay que hacer la misión. La quest. Hay mucho cámara shake. Ok, vendemos ahí la naranjita, la manzanita. No, el pop de pesca está buenísimo. Ahora es un fortar falopa lo último.
Siento que es un Assassin's Creed, pero de MMO, boludo, esto, ¿no? Y como los gráficos de Assassin's Creed, pero mejor. Ah, se ve muy lindo este juego, che. A mí me cayó el drop. Para la gente que empezó de tempranito, ¿le cayó el drop? Póngale claim ahí en el chat. Viola. Está funcionando los drops entonces, chat. Para la gente que está viendo acá el stream, ¿lo llegó? Si ven durante 30 minutos de transmisión, le va a caer un drop de Marvel Snap. Le da una variante de Spider-Man Greque, un avatar de Spider-Man Greque. Que es un estilo de diseño muy bonito. Aparece cada tanto abajo a la derecha del stream. Y por último, 65 potenciadores de Spider-Man. Esto fue el Spider-Man. Che, estos jefes. Ah, no, hay un dragón tipo robótico. Che, muy lindo esto, ¿no? Se ve. Sekiro MMO esto. Nunca lo vi, nunca lo jugué. ¿O salió esto ya? Posta que estoy preguntando porque me interesa. Tears of the Kingdom. ¡Boludo! Tears of the Kingdom. MMO. No. Este Crimson Ders. ¿Esto? La actualización trae Tears of the Kingdom. Hagan clip, porque no lo puedo creer, boludo. Okay. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Un primer vistazo. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long. El transcurso de 2023 todavía falta. Lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Opa. Payday 3. ¿Estuvo la beta? ¿Alguien la probó? Yo la probé. Che, acá, usaban un engine propio, ¿no? No usaban el engine. Se parece bastante, no sé por qué a veces al de Valve. Pará, se ve que tiene un montón de acción, boludo. Yo estoy jugando Payday y no se siente así tan adrenalínico el 2, por lo menos. Se ve muy bien. ¿Eh? ...22 de septiembre... ...para la primavera... Bagdad... ...yo te quiero enseñar... ¿Assassin's Creed Mirage? ¿Esto? ¿Ya ahora? Sí, Assassin's Creed Mirage. Ahí se aparece. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من طنجة. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. Oh Dios, ¿lo viste? El chorro está pasando arriba del techo. صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Se parecía a Nicolas Cage. La cara de ese personaje, ¿lo vieron? Versión árabe. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء.
هذا الأمر. Tiene pinta Los Assassin's Creed la vienen pegando bastante bien. 5 de octubre. Ah, amigo, la cantidad de juegos que faltan para este año. Como que retrasaron varios juegos, siento, ¿no? Como para cerca de esta época. There you have it, Assassin's Creed Y ya salió el Mirage, Baldur's which marks a Gate return to the Middle East for the 3, series, como offering an immersive and authentic experience muy featuring candidato a full GOTY. Arabic voice Y acting, as el you saw Tears in of the that Kingdom trailer. también. You can be transported to 9th century Baghdad when the game Hay una launches redisputa on entre eso. ¿Ustedes qué October dicen? 5th. Big month in October for game releases. Sí. Now I would like to introduce Muchos you to juegos our de octubre. co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Geoff. Thanks for having me. And hello, everyone. Hola, I'm Jasmine. so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Aplaude y le pega el micrófono. Tipo, if you can't perdón, join chat, us in los maté. Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote. Ah, para votar. Bueno, che, bueno, ya pasaron las pasos acá. The awards will be celebrated this Friday No hace at falta. 3 p.m. If you want to join La the dedización adventure and incoming. win pretty cool prizes in this Ah, year's ok. Gamescom Bueno, es el Epics, momento ad. then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area Te dijo Feb solamente el react. No te dijo nada más, Feb. Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. Te fuiste escameado. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Geoff. Y vuelta contigo, jefe. Thank you, Jasmine. Jeff. Well, now I'm joined by the one and only Harada Tekken San, 8. Se viene the Tekken. creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Ahora sí, You pa. guys have come all this way from Este es Mortal Japan Kombat to 1, deliver ¿no? something special to Gamescom. What do we Este año got, es Harada? God, boludo, para el Fighting Game. 普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、 Traducime que se 今日は皆さん evoca. のために、全く Por 新しいも favor, のの情報を traducime. 持ってきました。 So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回の、entendí 三島 esto. サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、あストーリーモードそれ以外にですね、もう特に欧米では、もう一人失われあるよてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. Me encanta la camiseta que tiene con el Tekken you'll experience some all new gameplay de that PlayStation actually 1, has some boludo. AI Mirá. kind of infused learning Es aspects to simple. it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer Nuevo for trailer. Tekken 8. Thanks, guys. Nuevo trailer, chat. Oye, ¿cómo se va a poner este año? Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 y Tekken 8, boludo. Literal. Y encima va a salir el nuevo juego de pelea de Riot. Gente,
Riot no es pelotuda. Les aclaro. Porque si sacan un juego de cierto estilo, porque saben que el mercado va a apuntar a eso. Ojo a la fighting game en eSport. Todo el mundo viene diciendo hace mucho tiempo que esto va a crecer. Para mí, yo quiero ir a la Evo del año que viene. Este año estuve viendo un poco y es como siempre, cada vez. Es muy comunidad, boludo. Es muy unido. Y además es muy desquiciado y tiene mucha historia. Muy rica historia tiene eso. Acá en Latinoamérica creo que el hecho... Hay un tema también. Si el juego de Riot va a ser free to play, va a hacer que mucha gente la traiga, porque estos juegos son pagos, son caros. O sea, para el bolsillo de alguien que vive acá todo el tiempo. No, mira el menú que te arman con los avatares. Son NFTs, boludo. Es un lobby de cosas. Me gusta más el lobby de Street Fighter, me parece, ¿no? Vamos a ver después. No, mirá toda la customización que tiene. Nah, ¡Bajaste la guardia, tiró! ¿Qué? ¿Desde cuándo los poja habla español? ¡Es moda! ...26 de junio... ...26 de enero... Ah, ya se puede preordenar hoy... ...a las 10 de la noche... CST, no sé qué será... ...pero se puede preordenar para el día de hoy. Vayan a ver el precio roto de Steam, por favor... ...y díganme si está roto. By Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer, because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today yo tengo las expectativas medio bajas de esto, lo voy a ser honesto. To see some raw, real gameplay from the campaign. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Geoff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original completo. Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Ah, zombies de mundo abierto es. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, eso puede ser bastante entretenido. Me parece bueno un montón. Estará bueno. Mundo abierto de eso. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Makarov. What is the storyline? What can we expect from the campaign? Están apelando mucho a la nostalgia, pero ya de todos lados. Los mapas originales del Modern Warfare 2, que para mí deberían haber salido en Modern Warfare 2, ¿no? Tipo con... Sledgehammer Games is so excited to work ¿Por qué llamarlo 3 y tener el mejor mapa de Modern Warfare 2? Es como que hay ciertos mapas de Modern Warfare 3 que yo quiero. Me gustaba mucho Modern Warfare 3. No sé si están ahora. Están hablando tanto del 2. Se rompió el reactor. No, tiene cooldown por ahí. Has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, vamos a ver I want to talk about campaña. Something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Se ve muy bien gráficamente esto, are really important to our campaign story, and they're going to work parece más Battlefield. Yo a la altura de estar como Battlefield, boludo. ¿No? Visualmente. And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, no vi nada, les juro, de Modern Warfare 3.
start of the game almost, right? Al principio del juego. So this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. Vamos a ver un vistazo de el primer nivel, Operación 627. El primer nivel del juego, así que no le vamos a spoilear nada. Buenísimo, porque siempre a veces muestran algo más adelantado y que para spoilea un poquitito la campaña. Vamos a verlo, a ver qué onda, a ver qué va. Esto es durante la Gamescom, ¿no? Gráficamente, así como vimos antes, se ve muy bueno. Ah, no, es una peli la calidad visual que tiene, boludo. Igual es CGI esto, me parece. Igual, con la calidad visual que tiene la Unreal Engine 5, igual a usar su Infinity... ¿Cómo se llama? El motor de Infinity que tienen, de Infinity Ward, me parece. Pero nada, andás a ver, como tienen tantos estudios, en la Unreal Engine 5 es una locura, ya se ve real, boludo. Ya se ve muy real. Hay otra misión de Call of Duty clásico que empieza así directamente de los... No sé si de Modern Warfare 2. Ahora pasaron a in-game. Como empezó a frapear me di cuenta de esto. Estos son gráficos in-game. Lo anterior estaba pre-renderizado. Sí, se nota, se nota. Opa. Carlos Tutti. El deber de Carlos, chat. Guerra Moderna 3. No, ¿para qué estoy yendo al gulag? El trailer lo están jugando con un mando de PlayStation. Me parece un poco sarcástico. Porque ahora Activision Blizzard es de Microsoft, Xbox, ¿no? Que no aparezca. Que se suba con el R2, que uses el cuadrado, ¿no? Es como, tipo, tocar un poco los huevos. No, mentira. Pero... igual no importa, el que estaba grabando usó un mando de PlayStation 5, puede ser, y ya fue. Ah, mirá. Es esa parte del mapa de coso, es el... ¿cómo se llama esta cárcel? ¿O este fuerte? Del mapa de Verdansk. Estaba en la punta arriba a la izquierda, al norte-noreste. Ah, estaban usando assets viejos, pero con mejores gráficos. DZ clear. 3-1, kill light. Está lindo el filtro nocturno azul, ¿no? Hola, people. Alpha Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Interior. All clear. Descending stairwell, south side. Ni me acuerdo que había tantas escaleras en esta parte para bajar. Pero esta zona parece agregada. Nods off. Literal. Be advised, they got a bird up.
Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Ojo. Deja la bomba. Light him up. Ahora que hay un poquito de cámara shake, se siente más Call of Duty. El movimiento se siente muy poco todavía. O sea, de los que están ahora, me refiero, no tan... La iluminación está muy buena, ¿eh? De noche. ¿Cuántas granadas de humo tenía? Yo 3, boludo. De uno. ¿Me habrán puesto para que lleve más latas? Porque siempre podés tirar máximo 2 en el multiplayer. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Le cortaron la luz. Muy bueno. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights Es muy peli, boludo. Copy, Bravo. Nah, es muy secuencia Call of Duty esta. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Claro, te voy a matar a los guardias nomás. A lo de la presión, no. Se repudrió, boludo. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Todo el NVG, ¿qué es eso? Night Vision Goggles, ok. Para apagarlos. No sabía que era NVG básicamente, de Stalker sí. Bueno, acá todo está bien. Igual va a mantener las mismas armas que en Modern Warfare 2 idénticamente, porque no es que es un Call of Duty que van al pasado o el super futuro como en Black Ops. En la guerra actual, supuestamente. Habitualmente los Modern Warfare introducían tecnología de guerra que nadie conocía y que, bueno, conoce solamente la gente que está involucrada en la guerra, ese tipo de cosas. Pero es más actual. 2023, la fecha, noviembre 10 de noviembre. Esperable, siempre la misma fecha, básicamente. Igual, la idea de Activision en un punto era retrasar un año los Call of Duty, porque no sabían qué hacer este año, y ahora se filtró, gracias a Monster, de hace como 2 meses, de que va a salir Modern Warfare 3, pero esto hubiera sido una sorpresa la movida de ellos, ¿no? Pero sí. Ok, 6 de octubre está la beta de multijugador. Seguramente se puede hacer pre-order o algo así. Siempre la clásica. Haces pre-order, tenés acceso a la beta. Esto. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless.
beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Re. ¿Y la cara del tipo se la cambia alguna vez? Así viene el PJ. Me cambiaban 20 tuendos. Regardless of which portal variety you favor. Realm cards will be necessary. No, todavía no. Del DLC de Elden nada. Tengo entendido que se filtró como Elden Ring 2 o confirmaron que es un DLC. Como que se filtró que iba a ser Elden Ring 2, había leído por ahí, pero no me puse a chequear tanto. Vamos a ver qué pasa. Por ahí viene la sorpresa. Ah, no, esto es falopa. Vamos a jugar un juego de lanzamiento falopa. ¿Están listos para después de la Gamescom? Igual ya se imaginan. Si ya dije lanzamiento, se imaginan cuál es. Lo voy a dar de sorpresa cuando termine el Gamescom. Lo probamos, a ver qué onda. Esto no sé qué es, pero esto es Blast Blue. No, Blast Blue no, Grand Blue Fantasy. El juego celular lo he probado. He visto 2 capítulos del anime que está en Netflix, creo. Lo compré hace poco. El Fighting Game, pero no lo jugué. Ah, pero es RPG, es verdad que es RPG este juego ahora. Tiene mucha pinta de... Bueno, me gusta el estilo artístico que tiene el Fighting Game más que 3D así, Me gusta más en anime. Tiene una animación de la puta madre. Arc System se rompe los GT. Oh my, amigo. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. De fuera es el Archmage. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Igual respeta mucho el estilo artístico del anime, del juego. Es muy loco. Les digo la posta. Este juego nació de un juego de celular, boludo. ¿Se acuerdan cuando antes? Primero tenía, no sé, salía una película, una serie o un cómic. El lore de esto salió de un juego de celular. Tengo entendido. Y después salió el anime. Después salieron los juegos. Otros juegos, me refiero que... Es muy falopa eso. Primero de febrero. Mirá ese dragoncito de la Collector. Ojalá, ¿no? Viví en Japón. Everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. And she is conflicted about how to win this ever war. El jueguito nuevo de EA. Let's take a look at the game. It's out today. Salió hoy. Bueno. Chat, spoiler. Ya está. Esto vamos a estar jugando después del stream. Después de Gamescom. Mortal Kombat. Es el Hexen, podría decirse, con magia falopas. Tiene buen puntaje. Estaba viendo en críticas. Al principio no me convencía, pero vamos a ver qué onda. Pero es un juego que no conozco mucho, porque cada vez que lo veo pienso que es un Destiny con magias y eso. Pero dicen que tiene muy buena campaña y está bueno. Así que vamos a ver qué onda, un chiquito el jueguito este. Este salió hoy. Y nada, me parece algo interesante como para ver jueguitos nuevos. Que por ahí mucha gente no conoce. Sí, sale hoy. Agosto 22.
Además es una nueva apuesta, es un original. O sea, es un juego que, como dice Geoff Originals ahí, es tipo... Es una nueva IP. No es algo que ya se venía... siendo medio exclusivo. El juego se ve precioso. Este juego se ve más lindo de los que he visto de Hoyoverse. Me gusta mucho el estilo artístico, boludo. De los creadores de Genshin Impact. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我。Ay, no, este juego se ve precioso. ¿Lo vieron, chat? Este juego se ve hermoso. Este le tengo muchas ganas. Más que por ahí otros como Tower Fantasy. I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年。Era Action RPG, sería APRG, ¿no? Sí. Claro, es que los Action RPG así me copan. 我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的研发。 Ojalá tenga buen lore. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. O sea, nos van a actualizar sobre el progreso del juego que hicieron hasta ahora. ¿Dijo Mazinga? So we've brought a trailer with us. Un trailer. And it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some Tiene un of aspecto como muy Jet Set Radio, pero Cyberpunk. Anime. Encima las waifus son re bonitas, así que los juzgando también, boludo. Hay una furra ahí a la derecha. Ya está, boludo. Ya está. Me vendieron todo el paquete, es lo que yo quiero. Furros con música Jet Set Radio, estilo así, ya está, me vendieron Dreamcast Style, la puta que lo parió. Esto lo quiero jugar. Lo amo este estilo artístico que tiene. Persona también, by the way, tiene muy vibes de Persona. Ay, Dios. Quiero ver qué onda esto. Ojalá que se vea mejor de lo que ya me pintaba antes. No. Es una inicial. El diseño de... visual, la concha de tu madre. Medio furro, no, full furro. Todos los capítulos de Gambist me los vi. Hermoso, recomendadísimo. Perfect as, decía en un punto. Asset, no mentira. Puros perfectos. No, esto se ve hermoso, chat. Miren esto. No puede ser que se vea así, boludo. No. Hay mecas, mano. Z. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Luofu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm-Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! ¿Qué es? General 1, Demon 0. Juan Carpe, ¿todo bien? ¿Eso también es de coso?
¿De Hoyoverse? Me perdí medio. It's an emergency, Master Diviner. Jinyuen's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuen get these slackers in order. PlayStation 5, ok. Es una técnica. Una versión técnica, supuestamente. Bueno, me gusta más el otro estilo del ZZZ. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation. Estamos dando full Hoyoverse uno tras otro. Surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Una serie de conciertos van a sacar. ¿Vieron eso? Se ve muy bonito. Creo que es este trailer, a ver. No. Por el evento del tercer aniversario, básicamente. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. ¿Hay una zona abajo del agua, piola? Yo la verdad que no lo juego hace como... Lo jugué en el lanzamiento 2 meses y fue al Genshin. Igual re bien cómo lo mantienen, ¿eh? A nivel de... Sacan eventos a cada rato, constante. Bien, está bonito. Esto es el concierto. Melodías de un journey, de un viaje sin fin. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Ok, un nuevo trailer de historia. You have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Una opción. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. No veo nada de Lords of the Fallen. Greed, hatred, suffering. Darkness, brother. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, 13 de octubre 2023. Esto. Ya lo he visto medio similar a lo que habíamos visto un poco antes. Opa, se viene Sonic. Momento Sonic. Ardo. Es como el Generation, pero... no, pará. Ese cop... ¿Qué? ¿Tiene pixel art? No, están haciendo falopeadas como el nuevo juego de Mario, boludo. No, pantalla de vida como los clásicos, boludo. ¿De A4? Igual te invocan ahí tipo un personaje me pinta. No sé si todos pueden ser Sonic, onda. Y tenés que usar las habilidades de Knuckles todos juntos. La paja.
Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Sonic Antepri. Hola, Chiri, ¿cómo va? Me estoy rimeando con esto. Me acaba de bajar literalmente un termo de mate ya. Nueva historia, nuevos personajes jugables, nuevos desafíos. Ah, para Sonic Frontier. ¡Opa! Decía, me van a hidratar, son los rancios. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Note por Discord. Ah, fue. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Yo estaba pensando Mochi Dragon, pero ese es Link, dije. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? No tengo ni idea de los cosplayers. Son populares. In order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like, bueno, hay una que está de ODST. Imitating bone structure with foam. ODST, que dio de Spartan. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's Pero está como una Needler, como la mía, chat. All of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games. No es escala real esa Needler, porque sería más grande que la privada. O sea, debería ser así, más o menos, la Needler. Thank you so much for sharing your costumes with us. En doble grande. And I wish you a great and wonderful Gamescom. Igual sería re molesto si está con una Needler gigante. Esto ya fue, nos vamos. Tira una. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Geoff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. ¿Esto qué es? We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clippo! Esto lo habíamos visto. This could wipe out all
Se veía re interesante, pero es un juego de PlayStation 5, me acuerdo, ¿no? Sí, es de la conejita esta. Este juego se ve tremendo, chat. Se ve hermoso. Lo que me acordaba, es de la conejita. Tiene mucha pinta este juego. No, tiene una movilidad. O sea, este estilo de juego me recopa ciencia ficción así, palopa. Ah, por algo me pasé casi todo el Exo Primal. Decime que tiene este soundtrack. There's a grave walker. ¿Qué? ¿Salió con un bicho de dentro de la panza? Qué calidad visual esto. The First Descendant. Crossplay Open Meta. Ah, no, pero para, sale para todo. Va a ser. Yo pensé que era exclusivo de Play. Me olvidé completo, boludo. Re piola, ¿eh? En septiembre. Para mí cumple, chat. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. Es interesante. Ese. Bueno, ya apareció el logo de Game Pass, ya sabemos. Starfield. Ah, es un resumen de todo lo que está en Game Pass, lo que va a salir. Ah, Susan va a estar en Game Pass. Me resirve. ¿La SOP también? No, ya está, tengo un montón de juegos. Ah, listo, tiene un montón de juegos. Persona 5 Táctica también viene. Ya está, me ahorré una banda de juegos, boludo. ¿El Texas también está ahí? No, ni por el de Texas. El Stalker 2. Boludo, hay un montón de juegos. Ahora, ¿están hablando de esto? ¿Va a estar todo en Game Pass? ¿Posta? Halo Infinite, Valorant, ¿sabes? Porque están. Good luck, have fun. Buena suerte, divertite, pa. Que nadie usa eso. Nadie dice tipo good luck, have fun. Joining me now are Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Por algo, ¿no? Consumo casi prensa. Muy poquito. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my Me acabo de God, look sorprender. at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace. ¿Pusieron Roger Clark? You're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, Este juego tiene pinta. zero delays. No tengo tiempo. We Me are very gustaría. excited to share with you the world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an Me amazing recoparía, pero no tengo un montón de for an campañas. independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, Una it's hora. my first ever video game project. Hora de darla a prueba. So I'm so excited. Thank you.
and to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know you're curious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. Jessica Appleton, who's an engineer Bueno, yo working ya on Fort Solis, dije, voy a probar el Immortal and they're going to of have a Avium. night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling No, ride. tiene actores de voz. Troy Baker ya. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. El trailer de lanzamiento. Thank you. Dear Villagers. Mira los desarrolladores. No tenía Jack mucho. Leary, senior engineer en route to Fort Solis in the Planum Quadrant, responding to Había visto un trailer previamente, pero no. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Ay, otro juego de ciencia ficción. Man, están sacando un montón de juegos de ciencia ficción. Y de fantasía. Con lo que me gustan. El tema es que si es de terror, ahí ya está. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Parece más de acción que de terror, ¿no? As Wyatt Taylor. Roger Clark. Ah, no, le pusieron Roger Clark y era el otro actor. A Troy Baker encima del cartel, pero no importa. New game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ultimate Afro, experiencia afro. Ah. Eso. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. De los creadores de SnowRunner. África Experience o Afro, dijo, no entendí. Diré cualca para mí. Ah, Off-Road. Estaba. No, mentira. Breaking Bad references. ¿Esa era el tipo la ruta 66 abandonada? Claro, Off-Road Afro Experience. Dije, ¿qué? Nada que ver. Adaptarse. Che, lo profundo que ahora aparece este juego, ¿eh? Antes era básicamente tipo pasar sobre lodo, sobre barro. No, yo estoy sordo. Expedition, a Mad Runner Game. Amo que haya juegos dedicados así, boludo. Como el Farm Simulator. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here. Es muy choreo de Forza este juego. Ya, pero abismal. La música es mexicana, boludo, mirá, es muy... Se ve lindo todo, ¿no? Pero me da la sensación, como que lo ves y es un Forza. Es a la saga Horizon me refiero. Ojo, se ve bonito, pero medio que todos están haciendo lo mismo, me da la sensación en materia de auto. Como que después de que salió Forza Horizon, medio que tuvo mucho éxito. Need for Speed Unbound, un montón de juegos así, similar. Qué calidad de detalle que tiene, ¿eh? Igual. Ahora se ve como más arcade a veces. No sé si debe ser los gráficos o qué.
Mirá, peligros todo. Es raro, Mitsubishi. ¿Tienen licencias? Buah. Ah, es verdad que tiene motos también este juego. Hay una prueba temporal del 14 al 17. Está bueno eso para hacer que la gente lo pruebe antes de... ¿Qué pasó? The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay. 5 horas gratis para probarlo. Motorfest. Es buena, la apuesta. All right, moving on with CD Y van a conseguir que la gente lo pruebe a ver si le copa y después se termina comprándolo. La expansión de Cyberpunk. A mí me gustó mucho Cyberpunk. Y de lanzamiento, así que... Le tengo fe. Me gustó la serie y todo a mí. Y jugué la versión de PC con una buena placa de video, así que no me quejo. A mí me encantó. La gente que lo odiaba desde el principio y decía esto es una mierda, está roto y que tal cosa, a mí no me pasó nada. Así que yo la pasé re bien, lamentablemente. Pero bueno, tampoco no hice tantas side quests en el juego, eso es lo que pasó. Con mi experiencia con Cyberpunk fue esa. A mí, yo lo amé, me gustó. Por ahí el final no me convenció del todo, pero la experiencia completa era muy, muy buena. O sea, me había comprado también una 3070 y entonces andaba todo genial, el RTX le daba todo al palo. A 60 FPS, ahora creo que anda más. Con el RTX activado, ¿no? No, yo se ve muy lindo todo, boludo. Las armas. Tsunami se llamaba el arma, tranqui. Cyberware rediseñado, o sea... Ah, mirá los upgrades. Ese arma había hecho un tutorial, me acuerdo, lo subí a YouTube que tiene un montón de reproducciones. Para explicar cómo se conseguía, boludo. Era un lugar re falopa de la ciudad y matando a un chabón. Yo la pasé muy bien con este juego, chat. Pero bueno, no lo jugué en Xbox One ni tampoco la versión de PlayStation 4 en el lanzamiento, que estaba medio con sus problemas. Relic Steel Kid. Podría volver y jugar las side quests que abandoné en mi save. Sí, podría hacer eso. ¿Esto cuando sale? Vamos a ver la fecha ahora, ¿no? Está re arreglado el juego a esta altura. De otro juego. No, mirá los vehículos. Pues yo hice la main quest nada más. No hice la side. Las sides ya están todas arregladas. Las sides, a ver, fue una o dos o tres que no tenían... Hay una que no tenía contenido. Otra estaba muy buena, muy falopa, muy entretenida. Y otras que, tipo... No sé. Let me put it this way. No gun, no fun. Holy God. Max tap. Time to tilt out. ¿Qué? ¿Eso es un rebote de balas o está disparando tanto? No, tiene esa metralleta. Incrementar el nivel de... El level cap y 100 nuevos ítems. Boludo, tiene un montón de contenido. De todo para septiembre y octubre. ¡Boludo! Tiene los huevos así en septiembre y octubre. Me encanta, ¿no? Pero debe estar como... It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our
absolutely redesigned perks system. We prepared many cool Sistema de playstyles perks. and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that, we also prepared a new relic tree that will allow for Puede deflectar balas con la katana. Eso no cyber estaba war antes. even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. Yeah, One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed. Combate vehicular. Ahora entendí. No lo había leído ese cartel. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Algo más que anunciar, que no está en el trailer. I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Ok, la actualización y las mejoras que tiene el juego van a estar gratis para el que tiene la versión base. Todo lo que sería el contenido de la campaña extra de Phantom va a estar, va a ser pago, va a ser un DLC pago, pero la actualización, las mejoras, todo ese tipo de cosas, está bueno eso. No está mal. O por lo menos algo, ¿no? O sea, si la cagaron medio en lanzamiento. Ah, esto me acuerdo. Un juego de estrategia de la gente que elaboró. Bueno, los RTS olvidado de estos. Ya habíamos visto algo de esto. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. Shroud. The lowliest Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice. Voy a aprovechar un instante que está mostrando el trailer. Voy a hacer pis y vuelvo. Dale. Hacemos eso. Be right back. We're working with composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. Activamente. The nominees nominados for the Green para un Studio premio of the Year
El estudio based on companies basado en that have verde. submitted O sea, applications que sea amigable. are Frontier, Ubisoft, Ubisoft and Xbox. Y Xbox. And this year's winner is ¿Quién ganó? Xbox. And Es here que- to es que accept sí. the award is Phil Spencer, the head of Xbox. ¡No! Es que es muy obvio. O sea, yo sé, veo los comunicados de Xbox y son muy green. Todo muy. Era medio obvio para mí, ¿eh? Mirá qué loco. No me imaginaba. On behalf of an incredibly talented Mirá. team at Xbox that has worked very hard to put Yo tools in banco a the estos hands tipos, of ¿eh? developers to allow them rebanco. to see the impact of their code. Pero siempre la on the comunicación energy ella fue draw of the consoles. bancando el planeta, todo ese tipo de cosas So siempre. that we can all play while we continue to make Hasta que the world consuma a menos more energía la sustainable consola, place. cosas, detalles así, Very tipo. much. Thanks everyone. Que por ahí los demás están diciendo, no, exigile, metele una GPU. Que te queme todo. Congratulations to Phil and Xbox. Me da mucha ternura. Que no se vaya como el de la voz de Mario todavía, que tiene para dar, che. Judd, this is a big moment for you guys. Relax, ARPGs people. have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Geoff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. Okay. And so in last epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, Yo, la and verdad que este multiple juego in-game no- systems for endless playability. Salió. And Geoff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Nueva Master. clase. The Rune Master has a unique El mechanic maestro where de he's los able to cuartos. invoke any of 40 different abilities with a single Ah, no, el de las button runas. press, Rum, making it entendí. super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Un Thanks, Judd. vistazo al Appreciate it. Rune Master, a ver. La verdad que no lo conozco este 5 jueguito, years no lo he ago, visto. last epoch was a community dream. What if we, the Hace players, 5 could band años, together to make the ¿salió? next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Es que el sueño es una realidad. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Las runas del poder, 7 de septiembre. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Marvel Rhodes Snap. from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's Marvel you. Snap. Whoa. Oh, I snap. know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to Para run construir el natively juego. on PC. It En looks PC. insane. No lo vi en And I'm PC. here to tell you that, like, Lo jugué en literally celular just like últimamente. 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, Go download rebuilt. it now. Yes, that's fantastic. Ah, está la now, I actualización know ahora en anyone actually Steam. watching the show on Twitch, Uy, if you tengo watch que more than jugar 30 Marvel minutes Snap going on tonight, en Steam there's a ahora. special Twitch Ahora que drop, a cambiaron. Spider-Man variant for Marvel Snap. Mientras Right se hayan now, arreglado we got an exclusive el menú que vos cinematic to show you from pasás, Snap. rotás Check y it no out. se cambia. Thanks, Ok, a man. ver. Están los drops de Marvel Snap. Opa. No, mira Ghost Rider. A ver el trailer este. Ah, van a mostrar cosas del próximo pase y las cosas que se vienen, ¿no? O... Ahí está mostrando todas las variantes de Deadpool y todo. Es hermosa esa variante. Pixel, boludo. Está muy bueno el trailer, ¿eh? No, la cantidad de estilos artísticos. ¡Anime!
Ahora hay un montón de cartas de anime que son preciosas de mechas, boludo. Son preciosas el estilo artístico de anime que tiene, boludo. Uy, se me rompió un poco el coso. ¡Oh! Por favor, ¿qué pasó con la Trami? Está cayendo el bitrate. Ahora vuelvo. ¿Otro ad de Xbox? Justo después que ganaron Green replanificado. Ah, se viene Sea of Stars para Game Pass también. Es otro juego largo, Dios. Un montón de juegos largos. Al final yo pensé que iban a ser 2 horas y vamos casi 3 horas de transmisión. O sea, debería ser 2 horas, ¿no? Uy, Armored Core. No. Chat. Estuvo muy bueno el Gamescom hasta ahora. No le tenía tanta fe. Falta Alan Wake encima. Bueno, este es un teaser, un trailer que ya vimos. No sé si es el teaser, pero trailer. ¿Por qué framea tanto? Se le cae a pedazo el server a ellos, la PC a ellos. No hay otra. Mil veces pasó con el de la transmisión de cosas. La de Play, a veces el State of Play de hace 3 años, me acuerdo que iba a 30 FPS y a veces se caía más. No sé, que lo están transmitiendo con una notebook. Tienen tanta guita, un montón de cosas y se le cae a pedazo la transmisión. O, maybe, no creo que sea la server de Twitch. Es tipo... En la subida se les cae a pedazo el ISP allá. Armored Core 6, boludo. Toda hora. Malditos juegos. Salen todas las cosas juntas, ¿eh? Ahora. Form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Tiene una animación media rara, ¿no? Como que... Si fue arreglado por IA o algo así la animación, no sé por qué. Como un de blur, no sé cómo decirlo. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. No sé qué estamos viendo, ¿eh? Until I stand in the land of Parece Rise. Warhaven. ¿Ah? El free to play. Hubo una prueba de Warhaven, lo probaron. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Ah, no, falta. Next, No, I am me so confundí. excited to welcome to Me confundí con Gamescom Wi-Fi. the No. creator of Mortal Kombat. Es Boom. Who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Ed Boon. Pa. Boom. Se viene. Este tipo no cambia, boludo. Hey, Jeff. Lo hemos viejito a Phil, pero a este lo vemos igual, lo veo igual que siempre, boludo. Pero eso para 4 canas, boludo. Just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we trailer más introduced loco. the gameplay at Summer Games,
Hace lo que va a ver. We couldn't believe the reaction people having to the game, and they've Una actually fábrica de gotten their hands on mates the y de game, termos. which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a Scorpion, ride. toda la familia Scorpion But tomando mate. This trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Nuevo trailer, a ver, reacción. Vamos a ver. Mortal Kombat 1, de Gamescom, el trailer de hoy. Están los buenos tocando. General Shao. Shao Khan. Claro, no, pero General Shao ahora es. Porque es un reset. No. ¿Se acuerdan del spam de Mortal Kombat 3 del? No, claro, va a estar sin del Shiva todo, ¿no? Se me gusta mucho el diseño. No, boludo, tengo muchos flashbacks. Es sin. ¡Mutaro! O Quintaro, siempre me equivocaba. Ah. No, es Quintaro, porque es en 3. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Vamos a apelar a la nostalgia de estos hijos de puta. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Raiden. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Muy bueno el rediseño, muy bueno. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Raiden chiquito. No. Ahí quitan a todos. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Una pelea de Shao Khan, Raiden chiquito, jovencito. Está muy bueno este universo. ¿Cómo? ¿Es Shang Tsung el que tiene como... Holy shit. Qué locura, me vuelve la mente ver esto en 2023, boludo. Si yo fuese alguien, o sea, mi niño interior de 8 a 10 años viendo esto, que está tipo Raiden saboreando a Shang Tsung para que lo ayude a la pelea, estás loco, diría. ¡No, los huevos, boludo! ¡Los huevos! ¡A la mierda! Eso dolió. El finishing es muy igual a los clásicos. El texto, ¿no? La font. Who's your queen? Muy bueno, ¿no? Ya. En nada. 19 de septiembre. Y están los personajes de The Voice, ¿no? Es buenísimo, boludo. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Bueno, chat. Hora. History Untold is making its first event La hora appearance del this week at hentai, se viene. Gamescom. This turn-based grand No, mentira. strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. El gameplay de Ara. Me rompieron el stream Element, chat. No responde más. Se habrá caído.
Es un city builder. To the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Will you be wise? No sé bien, si es un tema, sea por DLC o skins, che. No lo sé. Yo creo que es un DLC. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Una temporada. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead, discarded, their throats torn open. The church ignored the killings, even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption, but they were too late. It changed them, killed them, brought them back, hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Algo inesperado. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Ah, expansión de Diablo. Che, ¿qué hicieron con el tema del DLC? ¿Lo arreglaron un poco? Va, con la actualización que tuvieron el problema que era más fuerte que tal cosa. Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Es su primer It is videojuego my ese. first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in Un October. veterano What can you tell us y about the la chica que es character that you're nueva. playing, Eris? Un veterano en la industria. Eris is a seasoned vampire hunter
She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Geoff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously a lot of people Está lindo Diablo, no tuve tiempo de probarlo, la verdad, y no lo compré tampoco. Billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, Nice. and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Oh. In a world divided Ah, no, by flashé que era otra cosa. disinformation, where danger lurks around every turn. ¿Esto qué es? Tiene un estilo de cel shading onda On a fateful road trip to Borderlands, discover pero their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. palabras tienen poder. Strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together. Como el pibito de la caja negra, ¿me acuerdan? Tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? We Dustborn. can all agree that my trailer voice was better than yours. Mira, no tenía ni idea. ¿Hola? ¿Ha pasado un señor por una cañería? What? I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get going! Gracias a Dios que estés aquí. Thank goodness you're here. 2024, un montón de juegos que para el año que viene también, ¿eh? That's a really fun se ve el momento indie Alan game. Wake. Thank goodness you're here. Eso And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us Yes. here, Geoff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a Yep, long time yep. to play another 13 one. años, boludo, We're going to desde el Alan see Wake some 1. footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing.
and he comes from New York City. And for years, he has written crime fiction set in New York City. So now, The Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of The Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Bueno, básicamente ustedes saben que era una isla lo que ocurría. Y acá... ahora lo publica... es verdad que ahora es de Epic. Pero bueno, está basado en Nueva York. Cosa que antes era una isla específica, ¿no? Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Se ve muy bueno, ¿no? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Yo tengo mucha ganas de este jueguito, ¿eh? No sé cómo hace esos efectos Remedy, pero la verdad que muy lindo juego se ve. En octubre, Deluxe Edition, muy bueno. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Me echó el chivo de su propio evento, de The Games Award, pero está bien, porque está bien. Show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. 10 años de The Games Award, boludo. On Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Qué locura Thanks eso. again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Buenas noches. Bueno, che, vamos a hablar un poquito. Estuvo bueno, me parece, ¿no? En línea general estuvo bastante bien. La mitad de los juegos me interesan. Habitualmente a veces cuando termino estos eventos yo estoy como que... me queda uno o dos así como que estaba medio manija, pero la mitad de los juegos me gustaron, la verdad. De las cosas que fueron presentando. Re manija por todo, que dijo. Yo pensé que iba a haber algo medio tranqui. Ahí. Hubo, la verdad que a lo último, una cosa que no me interesó, lo de Mortal Kombat, boludo, no me lo esperaba. Y la de... o sea, que aparezca ahí Shao Khan, General Khan, le decían así en vez de Shao Khan, como tipo top tier. Era muy loco, o sea, para el tema del lore y eso que también, bueno, esté peleando Raiden y que summoné a Shang Tsung me parecía muy loco. Call of Duty, la campaña está bien, hace lo que hace un Call of Duty, ¿no? O sea, que es ponerte una misión media épica, así, visión nocturna. Lo de Cyberpunk estuvo muy bueno, también estaba lindo. Estaba muy lindo, la verdad. Y después, ¿qué otra cosa más estaba viendo así? De los demás títulos. Wukong. El trailer de Wukong se veía muy bueno. Muy bien. Assassin's Creed sigue haciendo lo mismo de siempre, creo, ¿no? Pero medio el estilo, volviendo a lo clásico. Wukong, muy lindo el trailer, che. Muy bueno. La verdad que me gustó bastante. Che, estuvo bastante bueno este
este evento. La verdad que le pondré ahí un 8. Si tuviera que puntuarlo. Un 7,5. Digamos. Pero, o sea, depende. Cada uno tiene su propio gusto. Por ahí hay gente que le encanta el de Crew, que a mí la verdad que no me vuelve loco. El de Crew es algo como que tampoco estoy súper expectante en sí. ¿A ustedes les gustó algún especial? Cuéntenme ahí en el chat. Pero sí, a mí la verdad que me gustó bastante. Esto, como saben, lo subo al canal secundario, así que si lo estás viendo hasta acá y te gustó todo lo que hacemos, pásate por el stream. Abajo dejo el link, como siempre, que estamos en vivo. Y después, nada, deja tu like si te gusta, nada más eso.